Buen día, ¿cómo les va? Uno tiembla entero cuando sube acá. Forma parte de la tarea. Bien. Una pregunta. Bueno, Nico dijo que estábamos estudiando el libro de Hechos, ¿no? ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas. Bien. Em, y el libro de Hechos es un libro que recopila historias. En un principio dice el título Hechos de los Apóstoles, dice el nombre del libro, ¿verdad? Pero podríamos... gracias, gracias, gracias. Podríamos pensar también que, por lo que vimos el otro día con Marcelo, lo que sucedió en Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, podríamos decir que son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Que eso es en realidad lo que vamos a ver durante todo el estudio del libro de los Hechos. Y específicamente hoy vamos a hablar un poquito del primer sermón, el primer discurso de Pedro. Ahora yo les pregunto a ustedes para que me ayuden en este momento. ¿Quién era Pedro? ¿Qué podemos decir? ¿Qué características podemos decir o dar de Pedro? ¿Se animan a ir tirando que sea algunas cosas? Era pescador, muy bien. ¿Qué más? Era impetuoso, muy impulsivo. ¿Qué otras características? Era un discípulo de Jesús. Si pudiéramos armar una cronología simple, así. Pedro, pescador, es llamado por Jesús, pasa 3 años, ¿sí? Acompañando a Jesús en su ministerio. Y ahí, en el momento del final del ministerio, ¿qué pasa con Pedro? Lo niega a Jesús. Jesús los restaura después de cuando resucita y se encuentran nuevamente. Y pasa a estar junto con los otros discípulos en este tiempo en cuando Jesús se va, es llevado después de la resurrección. Y acá empieza el relato este que nosotros vamos a ir viendo. ¿Se acuerdan que les había dicho Jesús con respecto al Espíritu Santo? Que él tenía que irse para que el Espíritu viniera. ¿Se acuerdan? Eso les había dicho Jesús. Vamos un poquito a pensar en Pentecostés. Ya sé, no el domingo pasado, sino el anterior, vimos ese momento de Pentecostés. En el capítulo 2:1 comienza el relato y lo vamos a leer porque es como no podemos empezar a estudiar el versículo 22 en adelante, que es la parte que nos toca hoy, sin entender qué está pasando antes. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de los deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunía al oír aquel ruido, y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en sus propias lenguas. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia,
de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y Arabia. Y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados, sin saber qué pensar, y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Pero algunos, burlándose, decían, es que están borrachos. Entonces Pedro, y acá aparece Pedro, este Pedro que dijimos que era impulsivo, que era reaccionario, aparece y toma la voz, toma la cabeza y aparece y dice, entonces Pedro se puso de pie junto con los 11 apóstoles y con voz fuerte dijo, judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán salvación. Había mucha gente en ese momento en Jerusalén dando vuelta. Y sucede esto del sonido y los ruidos y la gente es atraída hacia ese lugar. Había mucha gente porque hacía poco había sido Pascua, estaban en una fiesta de esa de Pentecostés donde se habían juntado para celebrarla, festejaban el comienzo de la cosecha. Y un dato importante que nos dice acá, que dice que los seguidores de Jesús, ¿dónde estaban? Estaban todos juntos, en un mismo lugar. Estaban juntos en un mismo lugar. Aproximadamente nos había dicho Marcelo que eran como 120 personas y lo que dice el pasaje, los datos acá del pasaje es que eran aproximadamente 120 personas. Y Lucas es inteligente porque él llama la atención del lector escribiendo estas tres señales que aparecen, ¿no? Y llama la atención porque son señales que los judíos podían entender. Los judíos que tenían historia podían entenderlas. Y en este momento, cuando aparecen estas señales, es como una forma de explicarles a los que estaban oyendo en el lugar, a los que estaban ahí, que eran judíos, que estaban en la zona, que podían ser judíos convertidos o judíos propiamente, estos tres elementos tenían que ver con la historia del pueblo de Israel. El viento y el fuego tenían que ver, daban clara alusión, mejor dicho, a lo que era la presencia de Dios. ¿A dónde? ¿Se acuerdan? Fuego, presencia de Dios. En el desierto, en el tabernáculo, ¿sí? Donde el Dios estaba presente en el templo, en el tabernáculo, en el transcurso del viaje que hicieron como pueblo. Lucas trata de mostrarle a esta gente que la llegada del Señor, que la llegada de su Espíritu, se cumplen profecías que hablaban de que el Espíritu iba a llegar a un nuevo templo, a un nuevo lugar. Ese templo, donde iba a morar en un templo nuevo, que la presencia ardiente de Dios iba a estar en ese templo nuevo.
Y aquí, ¿cuál es el templo? No es un templo, un edificio, son las personas. El Espíritu entra en las personas, Dios mismo entra en las personas. Y ahora el templo, la comunidad, el pueblo de Dios, en la comunidad está el Espíritu, en cada persona y en la comunidad cuando se reúne también. El nuevo templo había sido prometido en las profecías mesiánicas. Esta nueva familia de Jesús es este nuevo lugar. Y también había profecías mesiánicas que hablaban del anunciar el mensaje de Dios a todas las naciones, que todas las naciones iban a ser bendecidas. Y acá una muestra clara de esto es cuando empiezan a hablar en distintas lenguas, en las lenguas conocidas de los pueblos cercanos en esa época y los más lejanos también. El mensaje es un mensaje internacional, es un mensaje que abarca todo tipo de personas, todo tipo de raza de personas y de culturas. La diversidad de lenguas es una de las claras presentaciones de este mensaje, un mensaje que iba a abarcar, que iba a cubrir la mayor cantidad de personas posibles en ese momento, en ese lugar. Y ese mensaje que Pedro empieza a dar a este grupo de gente tiene una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? En el versículo 41, que dice que más de 3.000 personas se acercaron, conocieron, aceptaron el mensaje. Pero, ¿por qué lo pudieron entender? Porque se los dijeron claramente. Y acá me gustaría pensar un poquito es cómo era Pedro con este mensaje. Habíamos dicho que Pedro era un pescador que no sabemos si tenía algún tipo de estudio previo, pero sí había estado 3 años con Jesús. Y acá el Espíritu Santo en Pedro le da poder y empieza a traer profecías y las trae y las presenta. Y habla de alguien que tenía algún tipo de estudios o que tenía relación con el contexto de la historia de Israel, con lo escrito, la historia anterior, y sabía de las profecías, conocía de las profecías. Y él aprovecha este grupo de gente que está cerca y primero les explica qué pasó. No estaban borrachos, están llenos del Espíritu. Y esto es una profecía que se está cumpliendo, dice Pedro. Entonces, en ese momento tiene la atención de la gente. La gente le presta atención, está escuchando. Y vamos a leer el versículo 22 en adelante. Escuchen pues, israelitas. Hasta acá él explicó qué pasaba con los ruidos y con lo que se escuchó y con estos que hablaban en lenguas distintas. Y dice, escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Y a ese hombre, que conforme a los planes y propósitos de Dios, fue entregado, ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. El rey David, refiriéndose a Jesús, dijo: Yo veía siempre al Señor delante de mí. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo.
todo mi ser vivirá confiadamente, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Me mostraste el camino de la vida y me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue enterrado, y que su sepulcro está todavía entre nosotros. Pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que pondría un rey a uno de sus descendientes. Así que, viendo anticipadamente la resurrección del Mesías, David habló de ella y dijo que el Mesías no se quedaría en el sepulcro, ni su cuerpo se descompondría. Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús, y de ello todos nosotros somos testigos. Después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha, y de haber recibido del Padre el Espíritu Santo que nos había prometido, Él a su vez lo derramó sobre nosotros. Eso es lo que ustedes han visto y oído, porque no fue David quien subió al cielo, pues él mismo dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó, vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Hasta aquí nomás la lectura. Pedro aprovecha este momento en que los judíos estaban atentos ante la explicación de lo que estaba sucediendo, y cuando comienza a poner a Jesús, empieza un relato sobre lo que Jesús había hecho. Y Jesús pasa a ser el foco, el centro del discurso de Pedro. Jesús es el Jesús de Nazaret, es un Jesús que este pueblo lo había conocido. Habían estado con él porque hacía poco tiempo había muerto y había resucitado. Había hecho una revolución en la zona Jesús, lo habían crucificado, había sido un tiempo de noticias que deben haber corrido de un lado a otro lo que pasaba con Jesús. Por lo menos algo sabían de este Jesús. Y este es el Jesús que Pedro viene y les presenta. Jesús les presenta al revés. Pedro les presenta a Jesús desde su ministerio, su vida, en el versículo 22. ¿Qué dice? Dice que a Jesús lo respaldaba Dios en sus actos, en lo que hacía. Dios estaba con Jesús. Dios lo acompañaba. Porque las obras sobrenaturales que hacía Jesús, dice, los milagros, señales, prodigios, acá habla de maravillas, hay otra versión que dice, no me acuerdo ahora, habla de maravillas, milagros, señales, prodigios que hacía Jesús, eran porque Dios estaba con él, milagros con el poder de Dios, señales que les daban sorpresa a la gente que los escuchaba y los veía. Todo eso hablaba de que Dios estaba con Jesús. En el versículo 23, Pedro ya les presenta la muerte de Jesús. Fíjense en el 23.
Y a ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron crucificándolo por medio de hombres malvados. La muerte de Jesús en este lugar y en este relato tiene dos ítems. Uno, cumplir un propósito que Dios había planteado para él desde el principio. Y el segundo es que la maldad del ser humano también estaba presente en el momento de la muerte de Jesús. El ser humano, como humano, lejos de Dios, ejerció esa maldad y lo llevó a la muerte. Pero también Jesús cumplía un propósito de antemano, propuesto y armado y organizado y pensado por Dios. ¿Para qué? Para salvación nuestra. Luego sigue en el versículo 24, empieza a hablar ya Pedro de la resurrección de Jesús. Dice que Dios lo resucitó. Dios lo resucitó, le dio de nuevo la vida. Que Él pasó de la muerte a la vida, dice una de las versiones. ¿Por qué? Porque dice que la muerte no lo podía controlar, no lo podía tener muerto. Porque no lo podía dominar, dice otra versión. Y Pedro hace referencia también a algo que estos judíos conocían, que eran las profecías que David había dado también. Llama y hace una referencia al Salmo 16, del 8 al 11, donde David anuncia sobre el elegido de Dios, el santo de Dios. Obviamente que David no hablaba de sí mismo, estaba hablando de el Mesías, del mensajero que iba a venir, el elegido. Y este argumento, basado en una profecía, más el otro argumento de la resurrección, Pedro está tratando de mostrarles a estos judíos que Jesús estaba cumpliendo profecías, pero a la vez les dice, pero además nosotros fuimos testigos. Yo también estuve, yo lo vi resucitado. Lo vi y nosotros, todos nosotros somos testigos. No solamente cumple una profecía, sino que además nosotros somos los que podemos dar fe de que esto pasó, que Dios lo resucitó. Estas dos líneas, la profecía y el testigo oral, respaldan esta resurrección. Entonces tuvimos, Pedro está hablando y está diciéndoles, Jesús, miren este Jesús que yo les traigo acá, les vengo a traer, les vengo a mostrar. Vivió, tuvo un ministerio que fue respaldado por Dios, hizo milagros, señales. Después lo mataron, en su muerte cumplió un propósito de Dios, pero también los seres humanos con su maldad aportaron en esta muerte. Pero Dios lo resucitó, lo levantó de entre los muertos, lo sacó del dolor que era la muerte, porque no podía mantenerla la muerte a Jesús. ¿Qué pasa ahora después de la resurrección? Versículos 33 al 36. Dice que Jesús fue exaltado, fue llevado a lo más alto. El 33 dice, después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha. No había lugar de más honor que ese de estar al lado de Dios mismo, a la derecha de Dios. El honor era absoluto que tenía Jesús. Había cumplido los propósitos de Dios.
había mostrado el camino a Dios. Había cumplido todas las profecías. Dios lo exalta y lo pone en el más alto de los honores. Pedro quiere mostrar y quiere asegurarse que a este Jesús al que habían rechazado, al que habían repudiado, el que habían crucificado, Dios lo puso como Señor y Mesías. Es un lugar que Jesús tenía antes de venir a la tierra. Pero Dios se encarga de volverlo a de restablecerlo en ese lugar, para que todos sepan, para que todos vean lo que había hecho Jesús por nosotros. ¿Y qué nos deja Jesús? El 37 al 39. Nos deja la salvación. Fíjense que Lucas describe cuál es la reacción de la gente. ¿Qué les dice la gente? Versículo 37. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Aparece esa pregunta porque, claro, todo este discurso, en todo esto que está hablando Jesús, en sus mentes empezó a funcionar. Oh, acá estoy mal. Hubo una manera de entender que ellos estaban en pecado, que algo en la conciencia les decía que tenían que cambiar. Y aparece esa pregunta, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué responde Pedro? Versículo 38. Mi versión dice, vuélvanse a Dios y bautícense. Otras dice, arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntanse, cambien la manera de pensar sobre Jesús, cambien su actitud con respecto a Jesús. El arrepentirse siempre nosotros como lo expresamos, lo decimos como que es un cambio de rumbo. Yo iba para allá, ahora me voy para allá. Cambia el rumbo. El arrepentimiento es un cambio total de manera de pensar y actitud. ¿Y qué sigue después? El bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo es una demostración clara de lo que pasó adentro, de ese arrepentimiento interno, lo que sucede dentro del ser humano. Y muestra también hacia los demás esa fe nueva en Jesucristo. Fíjense que Pedro no había hecho un específico llamado a creer, a convertirse. Él no lo hizo en este relato. Pero de todos modos se arrepintieron, de todos modos se querían volver a Dios. Arrepentirse y volver a Dios es lo mismo, no se pueden separar. Si yo me arrepiento, el cambio tiene que ser inmediato. Y eso fue lo que les pasó a estas personas. Y entonces dice el versículo 38, después dice, vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que Dios les perdone sus pecados. ¿Y para qué más? Para que reciban el don del Espíritu, para que reciban al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que había pasado en Pentecostés, esa llegada del Espíritu con ruido, con llamas, con iluminación, no sé qué habrá sido, porque dice que era como fuego, ¿no? El relato. No era para algunos solos, era un don que había llegado, pero para todos. No iba a quedar en los que recibieron esa bendición, ese bautismo del Espíritu. Eso iba a bajar a todos, iba a ser algo que todos recibieran si creían, si se arrepentían y se volvían a Dios. Ese regalo, esos dos regalos, perdón de pecados y el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, iba a ser el regalo de parte de Dios para quien
tomara esa decisión. Y fíjense lo que dice al final del 39, el 39 completo. Porque esta promesa, ¿para quién es? Es para ustedes, para sus hijos y también para todos los que están lejos. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiere llamar. Este momento no es único, no es exclusivo, no fue para ellos solo, sino que es algo que se fue llevando y fue comunicándose, y todo el que se arrepentía y se volvía de ese camino al camino de Dios, recibía el perdón de los pecados y recibía el don del Espíritu Santo. Y eso nos llegó a nosotros. Nosotros hoy tenemos esto gracias a que el Espíritu fue dado para todos. Vemos cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, hace una descripción muy clara de lo que era la vida de Jesús, de su vida, su ministerio, su muerte, las consecuencias de la muerte y la resurrección y la exaltación que Dios le da posterior a eso. Ese mensaje fue un mensaje que los chicos dirían hoy, le voló la cabeza a los que escuchaban, ¿no? Les cambió la cabeza. Y ese mensaje fue llevado de generación en generación. Pero fue un mensaje dicho de una forma que las personas lo entendieran. Utilizó recursos, Pedro, que las personas que estaban escuchando entendieran que era un mensaje de parte de Dios. Les hizo abrir los ojos con un mensaje entendible. El Espíritu Santo moviéndose entre medio de las personas, por medio de la palabra de Pedro en ese discurso. Pedro recibió por medio del Espíritu poder para pararse en primera instancia, porque no era el de los que siempre enseñaba. Pero acá se paró y comenzó a enseñar. Era un momento especial, un momento histórico especial. La llegada del Espíritu Santo moviliza y en Pedro mostró ese don hacia adelante. Vamos a seguir viendo hacia los próximos capítulos cómo ese Espíritu Santo va desarrollándose, va llevando adelante este ministerio, que es el mensaje, que es llevar las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestra tarea? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo deberíamos ser nosotros? Nosotros tenemos ese mismo, exactamente mismo espíritu que tuvo Pedro en nosotros. ¿Cómo debería ser nuestro mensaje? En primera instancia, creo que deberíamos ser fieles al Evangelio. Ser fieles a lo que dice el Evangelio. Y ser cautos y presentar el mensaje de una manera que pueda ser entendible a otras personas. Y un mensaje que puede hacer eco en la otra persona, y esa persona puede entender y darse cuenta y tomar una decisión. El Espíritu está acompañándonos. De nosotros depende capacitarnos, mejorar, organizar nuestras mentes, nuestras ideas para poder llevar adelante el mensaje. El mensaje de Pedro fue cristocéntrico. Únicamente Jesús fue su mensaje.
su vida, su obra, su muerte, su resurrección y lo que Dios hizo con este Jesús resucitado. Y esa obra es lo que hoy nosotros tenemos, que hoy nos da a nosotros la vida, y nos da vida abundante, y nos da una vida eterna, esa obra de Jesús. Nosotros tenemos una idea de cómo presentar el mensaje a otras personas. ¿Alguna vez lo pensaron? ¿Cómo le diría yo a alguna otra persona? ¿Le hablaría del mensaje? Acá tenemos una guía, lo que hizo Pedro. Y yo les voy a hacer un desafío, les voy a hacer una propuesta. Les voy a pedir que en la semana se sienten ante un papel, con un papel y un lapicera, un lápiz, y escriban, como si estuvieran escribiendo una carta a una persona que no conoce a Jesucristo, pero por lo menos, o lo conoce de oídas. Y sabemos que no es una persona que es hija de Dios, hija de Jesucristo. Hagan una carta y preséntenle el mensaje a esa persona. No quiere decir que la van a entregar, pero sí quiere decir que ustedes van a hacer el ejercicio de escribir. ¿Qué escribirían en esa carta? ¿Qué pondrían? ¿Cuáles son los datos importantes que a ustedes les parece que a esa persona le va a ayudar a hacer esa conexión para darse cuenta quién es Jesús y qué hizo Jesús por mí, por esa persona? En Jerusalén, el Espíritu Santo sacudió y comenzó una nueva etapa de este trabajo, de esta iglesia de Jesucristo. Nosotros hoy, ¿cómo es esta etapa con el Espíritu Santo viviendo en nosotros, con nosotros, en medio nuestro? ¿Cómo es ese Espíritu Santo? En la reunión de los lunes, los últimos 2 lunes, que son los 2 primeros lunes que hemos hecho la reunión con las mujeres, el tema ha sido siempre el Espíritu Santo, los 2 lunes. Y la pregunta nuestra es esta, ¿no? ¿Cómo hacemos para que ese espíritu vivo, que estuvo en aquel momento, se vea hoy, aquí, en medio nuestro? Por eso me parece que esta tarea que yo les doy, puede ayudarnos a empezar a pensar cómo dar ese mensaje, cómo decir ese mensaje. Escribirlo. ¿Qué pondrían ustedes que hizo Jesús? ¿Qué escribirían sobre eso? Las buenas noticias, ese mensaje de Dios es poderoso. Lo que está en el Evangelio es poderoso. Sabemos que la palabra es poderosa. Sí. Escribimos muy poco. Pero si tuviéramos que hacer eso que vos decís, el hecho de que nosotros también somos testigos, creo que parte de lo que dijiste, de la fuerza que tenía el mensaje de ellos, que habían vivido con Jesús, y que ellos eran testigos de que Jesús había vivido haciendo las señales y que después resucitó. Entonces pienso que tal vez pensando en lo sencillo, que es hablar de Jesús, porque está conectado con la vida diaria.
Y parte de lo que se podría poner en esa carta imaginaria que vos estás invitando es poner de qué somos testigos cuando hablemos de Jesús. Este Jesús, yo soy testigo de esto. ¿Entendieron lo que dijo Ceci? ¿Sí? Es eso. Si podemos usar nuestro propio testimonio, también ayuda. Pero los invito a que lo hagan, que hagan el esfuerzo. Como dice Ceci, ya casi no escribimos con lápiz y papel, es muy raro que lo hagamos. Bueno, yo los invito a que lo hagan. ¿Por qué? Porque cuando está con lápiz y papel, yo lo puedo volver a leer. Y lo tengo ahí y digo, ah, no, esto no lo pondría, lo tacho y vuelvo a escribir otra cosa. Y vuelvo a poner. ¿Y qué escribiríamos nosotros? Yo pido a Dios que parte de esta bendición del Espíritu Santo, parte de ese derramamiento del Espíritu caiga y lo sintamos y lo podamos vivir en nuestra comunidad de Villa Centenario. Que podamos compartirlo con otros, que podamos ser llevar afuera el mensaje, podamos ser mensajeros, no me salía la palabra, que podamos ser esos mensajeros para salir. Y a veces no quiere decir que salgamos a la calle, a veces es trabajar y hablar con gente conocida, amigos nuestros de todos los días, compañeros de trabajo de todos los días. ¿Cuántas veces tenemos momentos que nos llegan los temas de oración, ¿sí? Y oramos por esas personas. Y esas personas después nos cuentan lo que fue pasando. Eso también son testimonios. También hay cosas que van floreciendo en esas relaciones. Ahí es donde hay que ayudar a esas personas a entender este mensaje. Les propongo que lo hagan y después el domingo que viene el que se anima a decir lo hice, no lo hice a la carta, sería bueno. No nadie se los va a pedir como tarea para presentarle y ponerle nota, porque no lo vamos a hacer, pero sí es importante que empecemos a hacer ese ejercicio de organizar nuestro pensamiento y poder hablar con otros. Gracias, hermanos.